Uno de los mandatos más bonitos que dio Jesús después que resucitó fue cuando se le aparece a los apóstoles y les dice: vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Enseñen todo lo que yo les he enseñado a todas las gentes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Vayan y enseñen a todos todo. Y todo es todos, sin exclusión de ninguna clase. Por eso es que la fe cristiana no es una fe de élite, no es para unos cuantos pocos, ni es simplemente para gente privilegiada. No es para un grupo selecto de personas. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas están llamadas a ser discípulos de Dios, discípulos de Jesús. El mismo Jesús lo recuerda hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando dice: está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todos son todos. Por lo tanto, el proceso de evangelización lo que busca es eso, que todos accedan sin ninguna restricción a la posibilidad de poder conocer a Cristo y poder ser discípulos de Cristo. Y en eso es importante también tener en cuenta que no existen límites físicos ni límites espirituales que le impidan a uno poder ser discípulo del Señor. Lo único que podría impedir ser discípulo del Señor es la decisión libre en la voluntad, que la persona libre y voluntariamente diga: yo no quiero, nada más. De resto, el Evangelio es para todos. Miren, el Padre Pío de Pietrelcina decía que el demonio no entra a la vida de una persona por puertas ocultas. El demonio siempre entra a través de la voluntad. Y lo mismo podríamos decir de Jesús. Jesús no entra por puertas ocultas. Jesús entra a la vida desde la voluntad, desde la decisión. Por eso el Evangelio llega a todos y cada uno decide si lo acepta en su vida o no. Y que no haya límites físicos o espirituales lo muestra hoy justamente la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, que nos narra a nosotros un hecho muy interesante, y es que dice el texto que un día el Señor Dios habló a Felipe y lo puso en camino y le dijo: levántate y marcha hacia el sur. El Señor empuja a Felipe a evangelizar. En el camino, Felipe se encuentra una carroza, un carruaje, de esos carros tirados por caballo. Y en el carruaje va un hombre muy importante, que es un eunuco, ministro de Candaces, la reina de Etiopía. Iba en ese carruaje un hombre muy importante, pero tenía una limitación física provocada. Era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Una persona a la que han castrado, a la que le han cortado los testículos. Eso es eunuco. Y ustedes se pueden preguntar: ¿y por qué es una condición provocada? Porque los que cuidaban reinas los castraban para que nunca tuvieran contacto físico ni sexual con ellas. Castrar a un hombre que fuera custodio, protector o siervo de una reina era una cosa que los esposos hacían, los esposos de la reina, para evitar que ellas le fueran infieles con este tipo de servidores. Ahora quiero referirme a un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 2, donde Jesús habla precisamente de los eunucos. Y Jesús dice: hay quienes nacieron siendo eunucos, hay quienes fueron eunucos hechos por los hombres,
y hay quienes se hacen eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Hay quienes nacen sin posibilidad de matrimonio, así nacen. Hay quienes nunca se casan porque tienen alguna condición física que se los impide. Y hay quienes deciden, por el reino de los cielos, permanecer célibes. Entonces ahí la palabra eunuco la extendemos también al celibato, no simplemente a la castración física. Y quiero que esto ustedes lo tengan siempre en cuenta, que significa un eunuco. Y este ministro de la reina de Etiopía, de Candace, ¿por qué era eunuco? No era un eunuco porque hubiera nacido así. No era un eunuco porque se hubiera hecho a sí mismo así por el reino de los cielos. Era un eunuco, era un castrado hecho por hombres. Y esa era su condición. Esa era su limitación física. Pero también tenía una limitación de carácter espiritual. Y era que le costaba muchísimo trabajo poder entender ciertas cosas de carácter espiritual, especialmente las cosas bíblicas. ¿A qué se llama una limitación física? Cuando a uno le cuesta mucho trabajo poder comprender las cosas de Dios. Poder tener eso o poder desarrollar eso que ya algunas semanas atrás yo les compartía, que era la inteligencia espiritual. Eso es una limitación espiritual. No es que no se tenga, es que se tiene pero no se ha desarrollado. Sin embargo, este hombre era un hombre que tenía mucha apertura en su corazón para aprender. Y por eso en su viaje, porque el hombre va en un carruaje, en su viaje a casa va leyendo un texto de la Sagrada Escritura. No se sabe cómo cayó en sus manos ese texto, pero es un texto del profeta Isaías que está leyendo. Y el texto que está leyendo es este. Dice, como cordero, abro comillas. ¿Cuál es el texto que está leyendo el profeta Isaías que tiene este eunuco en sus manos? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Cierro comillas. Ese es el texto que estaba leyendo. Obviamente por su limitación espiritual, el eunuco no sabe el texto de qué se trata. Como cuando muchos de nosotros se acerca a texto de la Sagrada Escritura que uno dice, yo no entiendo la Biblia. Eso es una limitación. Pero una limitación no es un impedimento. Y entonces Felipe se le acerca a ese eunuco, le pregunta qué está leyendo, le pregunta si entiende lo que está leyendo, le dice no. Y el eunuco, con mucha honestidad y transparencia, le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Y Felipe se puso a hablarle, y a partir del texto del Antiguo Testamento lo va conduciendo poco a poco hasta el Nuevo Testamento para llegar a Jesús. Y finalmente le dice, lo que el profeta Isaías dice en este texto no lo dice de él, lo dice de otra persona que se llama Jesús el Nazareno, el que ha resucitado. El camino debió haber sido un poquito largo. No era en avión, no era en bus, no era en carro particular, era una carroza, un carruaje. Esos trayectos eran largos. Lo que le valió a Felipe la oportunidad para poderlo evangelizar. Cuando llegan a su destino, el eunuco ve un lago, ve una fuente de agua y le dice, ¿tú crees que yo me pueda bautizar? Porque lo que tú has dicho, a mí me gusta y yo creo en eso. Yo puedo bautizarme en el nombre de Jesús, de ese que tú me acabas de enseñar. Y dice el texto que mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe bautizó al eunuco. No hay impedimento físico ni espiritual que le permita a uno poder acceder a Dios. El único impedimento, insisto,
es cuando desde la propia voluntad nosotros decidimos que no. Por eso nadie puede decir, nadie puede afirmar que es que yo no tengo acceso a Dios. Miren, ustedes a veces tienen ciertas expresiones que me ponen a mí a pensar hasta dónde ustedes están convencidos de poder acercarse a Dios. Se acercan a nosotros los sacerdotes por nuestra condición de sacerdotes y nos dicen muchas veces: Padre, ore por mí, usted que está tan cerquita de Dios. Y la pregunta que uno puede retornar es esta: ¿y usted? ¿Usted está cerca de Dios? Porque si dicen que somos nosotros los que estamos cerca de Dios, es como si estuviera diciendo que usted no está cerca de Dios y que no puede estar cerca de Dios. Si no está cerca de Dios, ¿por qué no se acerca? ¿Qué se lo impide? ¿Cuál es la limitación suya? ¿Es física? Eso no existe. ¿Es espiritual? Eso es removible. Es un impedimento desde la voluntad que usted no quiere, pero si sí quiere, ¿qué le impide entonces acercarse al Señor? Que es que soy muy mayor, me duelen las piernas, no puedo ir a misa todos los domingos. Eso es un impedimento que puede considerarse físico, pero ¿eso impide que yo pueda acercarme a Dios? No lo impide. Que es que no comprendo siempre las Escrituras, ¿acaso puede eso convertirse en un impedimento? No lo impide, porque precisamente eso es lo que intentamos también los sacerdotes, que ustedes puedan tener acceso a la comprensión de la Sagrada Escritura. Por eso particularmente siempre intento nunca desviarme de lo que la Sagrada Escritura enseña, para que ustedes salgan de aquí habiendo comprendido muchísimo mejor lo que el Señor quiere. Entonces nada de eso de que usted está más cerca, porque así como puedo yo estar cerca, usted puede estar cerca. Y mi condición de sacerdote no me hace estar más cerca que usted, porque no hay un límite en el acercamiento. Todo depende de la decisión que cada uno desde su voluntad toma y decir también: yo quiero estar cerca del Señor. No soy sacerdote, no soy ministro, como lo es el padre fulano, pero también puedo acercarme al Señor, porque el Señor no lo limita a uno, ni el Señor le dice a uno: no, váyanse para allá, mándenme la razón con el cura. Ustedes aprendan a no andar mandando razones a Dios. Aprendan eso. Ustedes aprendan a hablarle a Dios con sus propias palabras. Acérquense. Y el ejemplo que yo les he puesto a ustedes muchas veces es cuando los hijos tienen a veces temor con su papá, más con el varón, y entonces le piden al favor a la mamá: mami, ¿tú por qué no le dices a mi papá que quiero esto, que me dé este permiso? Y el papá, cuando quiere ser papá, lo primero que pregunta es: ¿por qué no me lo preguntó? ¿Por qué no me lo dijo? Dile que se acerque y me lo diga. Yo no se lo voy a impedir, que se acerque, que no me mande razones. ¿Qué tal uno siempre que mandando razones? Oye, Señor, mira que fulana de tal te manda a decir que, oye, pero ¿por qué esa fulana no me habla? ¿Por qué nunca ha abierto su garganta, sus labios para hablarme? Dile que me hable, dile que quiero escuchar su voz, dile que se acerque a mí, que la estoy esperando, que no me mande razones. No es que, como se los he dicho también, se los recuerdo, no es que uno no pueda orar en favor suyo. Sí, claro que sí. Nosotros oramos, intercedemos los unos por los otros. Y eso es válido, y eso lo enseña la Sagrada Escritura. Pero es que uno no puede dejar exclusivamente su relación con Dios a partir de la intercesión de los demás. Como que yo nunca me acerco al Señor, sino que simplemente yo dejo siempre que sean los otros los que le hablen a Dios alguna vez de mí. Acérquese, háblele usted a Dios de usted. Plantéele cuál es su situación, su corazón. Dígale. Por eso Felipe en un principio acerca al eunuco a Dios, pero ya a partir de ese momento del bautismo
el eunuco, que no sabemos después qué pasa con él, cuál fue su postura, que seguramente cuando llegó allá a la corte donde trabajaba de la reina de Candaces, seguramente tuvo la oportunidad también para evangelizar a otros compañeros suyos de esa rey, que trabajaban con esa reina de Etiopía. No hay limitación física. Si usted argumenta alguna limitación física, es una excusa suya, pura excusa. Y si usted argumenta una limitación espiritual, que porque no entiendo la Biblia, también es pura excusa. Removamos las excusas para poder acercarnos a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.